esto, ¿no? Ahora mismo, tener la precaución con el teléfono móvil es difícil, porque si lo llevas encendido, va marcando tu itinerario, ¿no? Se consiguió reconstruir su itinerario, el itinerario del teléfono de Diana, porque el teléfono finalmente apareció, y se consiguió acceder a su GPS, y la Guardia Civil fue recomponiéndolos y vio que coincidía. No fue fácil, no es tan fácil como parece, pero consiguió. Pero bueno, si uno se lleva el teléfono, estás incriminado. Pero si te lo llevas, tienes que explicar. ¿Hable usted por qué no se lleva el teléfono? ¿Usted por qué no? Es sospechoso no llevar el teléfono. Si llevas el teléfono, pues que ya. No llevar mi teléfono es que vas a hacer una canallada, ¿no? Incluso cuando no lo llevamos, nos está incriminando. Bueno, pues, es curioso, ¿no? Es curioso cómo la irrupción en la vida de las personas de la tecnología, además, yo creo que lo que ha representado esto todavía no lo entendemos bien, los ordenadores existen desde hace mucho tiempo y los ordenadores han tenido una evolución que va desde los grandes ordenadores que tenían los bancos, que ahora mismo tenían ordenadores hace 50 años para llevar las cosas, al ordenador personal que todos podemos tener en casa, ¿no? Pero esto es un ordenador, esto es exactamente un ordenador, mucho más potente que el que tenía el Banco Santander hace 30 años nada más, ¿no? Mucho más potente que el ordenador que hay en muchas naves espaciales que han llegado a los confines del sistema solar. Es mucho más potente que esos ordenadores, ¿no? Y este ordenador, la diferencia que tiene con los demás es que así como el ordenador del banco se dedicaba a las cosas del banco, el ordenador de la oficina se dedicaba a la contabilidad, este ordenador se dedica a meterse en nuestra vida, en cada momento, en lo que somos, no como personas privadas, porque una persona tiene tres dimensiones, la pública, la privada y la íntima. No, este se mete directamente en nuestra dimensión íntima, en lo que somos incluso con aquellas personas de nuestra vida privada que no saben quiénes somos. Esto realmente es un paso cualitativo tremendo. Es casi imposible cuando hablas de investigaciones criminales. Y si hablas de otra cosa, o por dar un detalle, no me quiero extender mucho más en la respuesta, otro aspecto que ha cambiado mucho es la criminalidad. La criminalidad de hace 30 años todavía era una criminalidad de una sociedad que venía, bueno, pues de una serie de desigualdades sociales y de carencias sociales muy grandes, que no es que hayan desaparecido, y de hecho en los últimos tiempos pues lamentablemente se han reactivado algunas, pero sí que era una delincuencia muy marcada pues por una sociedad que había sido pobre, que había estado en un cierto atraso, ¿no? Durante muchos años y que todavía no había salido de ahí. Yo recuerdo que en los años 80, ¿no? O 90, pues todavía el uso de la delincuencia y del homicidio, que es de lo que se ocupan y la Cosa Morro, tiene que ver con las drogas, es decir, con el tráfico de drogas, que se normalizó en España a partir de los años 70-80, ¿no? Con la epidemia devastadora de la heroína y que condicionaba el grueso de la criminalidad violenta, ¿no? Por eso yo tengo algún amigo que ha estado 30 y tantos años en homicidios y me cuenta, es que había años que teníamos no sé cuántos homicidios y el 80 y tantos por ciento eran de la droga. Te cuentas entre gente que traficaba con droga o que muchos eran drogadictos además, pero que era gente que estaba muy pasada de rosca, y bueno, donde la violencia estaba a la orden del día, ¿no? Ahora, el narcotráfico no es tan violento, el narcotráfico se ha sofisticado también y solo mata en, bueno, pues en casos muy extremos, ¿no? Aquí tenemos viviendo, vamos, no lejos de aquí vivía un señor que era el emperador de la droga en Europa, hasta que lo detuvo la Guardia Civil en Marbella, un británico que se llama Robert Dawes, y a Robert Dawes no ha conseguido probar ningún homicidio. No quiere decir que no los haya cometido, pero bueno, era un señor que se dedicaba básicamente a blanquear dinero, que es la mayor necesidad de un traficante de drogas, ¿no? Blanquear dinero. Y cuando le echó la puerta abajo a la Guardia Civil, el tío lo recibió amablemente, le dijo, habré llamado al timbre, lo sabía bien. ¿Cómo le va a contar que la Guardia Civil que le echó la puerta abajo? Entonces, no haber roto la puerta, si hubiera llamado al timbre se habría abierto. Entonces, bueno, digamos que de esa España un poco zarandeada por esa criminalidad violenta vinculada a la droga, pues hemos pasado a una España en la que hay muy pocos homicidios, es la buena noticia. Es un país de 47 millones de habitantes, creo, si no han hubido algunos más el año pasado, y tenemos unos 300 o 400 homicidios al año, es una tasa bajísima, de las más bajas del mundo. Pensemos que hay países, a los extremos contrarios, ¿no? Pero Venezuela, por ejemplo, es un país que creo que no llega a los 30 millones de habitantes y tiene 30.000 homicidios al año. México nos duplica la población, pero tiene 25.000 homicidios al año. Es decir, hay países violentísimos como los que
ellos España pues es una balsa de aceite. Pero cuando uno se mete en esas 300, 400 muertes violentas que sigue habiendo, se encuentra con algo que en cierto modo es un poco estremecedor, ¿no? Que es que depende de cada año, porque además esto, claro, no es un fenómeno tan regular, ¿no?, del homicidio, pero sí se puede decir que en general hay un porcentaje significativo, que todos los años es de 2 dígitos, y el primer dígito muchos años es bastante alto, bueno, a lo mejor del 40%, y anímense a estadísticas de comunidades autónomas donde llegaba al 60%, en el que los homicidios obedecen a muertes de esposas a manos de sus maridos, maridos a manos de sus esposas, hijos a manos de sus padres, padres a manos de sus hijos y hermanos a manos de sus hermanos. Es decir, que uno de los lugares más peligrosos en España del siglo XXI es tu propia casa. Mucho más peligroso que la calle, donde tienes muchas menos probabilidades de ingresar en la estadística de homicidio. Bueno, esto da que pensar. A lo mejor no es un síntoma tan malo, es decir, a lo mejor lo que pasa es que hemos conseguido eliminar en buena medida toda la demás violencia y solo queda esa violencia que desde siempre está vinculada a la convivencia y a la gestión de las relaciones personales, que no todo el mundo las sabe gestionar, ¿no? Sobre todo cuando entran contrariedades, frustraciones y demás, ¿no? Pero bueno, esas muertes están ahí. Y yo, cuando escribo novelas, yo sé que hay gente a la que le divierte más que el asesino sea un psicópata neurocirujano que toca el violín y que lee por la noche la obra completa de Schopenhauer, ¿no? Pero como yo no he conocido nunca a nadie así, y creo que no existe nadie así, es decir, hay psicópatas y hay asesinos múltiples y hay a disposición libros y documentales, ¿no?, que son cachos de carne, son tarados, no sé, Carnicero de Milwaukee, que es como el gran psicópata norteamericano. Yo vi un documental del Carnicero de Milwaukee, que es un trozo de carne con ojos, no es capaz de tocar el violín, no sé si es capaz de lavarse los dientes. Y este tipo sí que es un psicópata, ¿no? Pero es un personaje que no tiene ningún interés y que además se produce en Estados Unidos, es muy raro que se produzca, ¿no? Yo prefiero partir de las razones por las que la gente mata de verdad, porque esas son las escalofriantes. Nadie mata a la gente para cocinarse su hígado mientras escucha raps, pasar las películas y nada más, ¿no? Eso da miedo, pues como le da miedo a los niños los cuentos de la bruja y del ogro, ¿no? Pero el miedo de verdad es lo que son capaces de hacer en la realidad las personas que en verdad matan. Pueden llegar a matar, pues incluso a la persona que duerme a su lado o a la persona menor de edad que está bajo su responsabilidad. Eso es lo que me estremece a mí, eso es lo que realmente me da miedo a mí, la historia que creo que merece la pena indagar y contar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere comenzar a...? Bueno, yo me atrevo. No, me ha gustado que has hecho referencia que tiene... Perdona que me tuteo. Es que yo soy 7 años mayor que tú. Yo me voy haciendo mayor también. Me ha gustado que hayas hecho referencia de alguna fuente tuya de información, porque realmente es muy importante lo que escribes, ¿no? Cómo se van desarrollando las investigaciones. Has hablado de un amigo, un guardia civil, de alguien. ¿Tú tienes hilo directo con ese tipo de cosas, o te estudias, o cómo haces las cosas? Eso, una pregunta. Y otra, que me ha gustado mucho lo que has dicho de la conversación, porque en el relato de Thais dice, la chavala se justifica y dice, no, nadie escucha, nadie entiende, a nadie le interesa. Bueno, pues eso es lo que sí, es desde antes de los 16. Bueno, mira, cuando empecé fui un verdadero imprudente. Bueno, nunca he sido muy imprudente en mi vida, pero tan imprudente como podía ser, ¿no? Cuando escribí la primera novela, yo no conocía a nadie de la Guardia Civil, a nadie. O sea, no tenía verdadero vínculo cercano con ningún guardia civil. Lo más cerca que había estado en Guardia Civil había sido de mi tío abuelo, que era malagueño además, y que había sido guardia civil hasta 1937. Al decir esa fecha, a lo mejor de alguna pista de lo que le pasó, ¿no? Se quedó en el lado equivocado, lo condenaron a muerte, lo echaron de la Guardia Civil, finalmente le conmutaron la pena de muerte. Estuvo esperando que lo mataran ahí en un buque de prisión en el puerto de Málaga, pero finalmente pues tenía un hermano, un primo que era falangista y que lo salvó.
pero, en fin, él dejó de ser Guardia Civil. Él hizo lo que la Guardia Civil de Málaga, que salvo algunos oficiales que se sublevaron, todos los guardias se mantuvieron leales a la República y además defendieron la República durante meses, y él dejó de ser Guardia Civil en el 2007. Y a mí me hablaba de una Guardia Civil, que es la Guardia Civil de antes de la guerra, una Guardia Civil que nada tenía que ver con la Guardia Civil real. Eso es lo más cerca que yo estaba de la Guardia Civil. Muy poco, por tanto, de la Guardia Civil contemporánea. Sin embargo, yo en aquella época, pues, ya era abogado, ya llevaba algún tiempo ejerciendo la abogacía, y sin tener esa relación, ese vínculo personal, sí que tenía trato profesional con ellos. No mucho, no es que fuera mi especialidad principal, ¿no? pero sí tenía trato con ellos. Y entonces tuve trato suficiente como para darme cuenta de que algo había cambiado en el momento, de que algo que la gente no percibía en la calle había cambiado en la realidad. Y eso es un tesoro para un novelista. ¿Por qué? Pues porque cuanto más verdadera sea una ficción, más convence. Y cuanto más sorprendente y cuanto más paradójica para el lector sea, siendo verdadera, más fuerza tiene. Y entonces, bueno, yo, aunque la gente seguía viendo pues al Guardia Civil con bigote, al del crimen de Cuenca y a Tejero, de la moto y poco más, pues yo de repente estaba trabajando y me encontraba con, qué sé yo, pues me venían dos chavales de mi edad, entonces tenía 30 años y me venía un chaval de mi edad y a lo mejor una chica todavía más joven y me enseñaban llegando Guardias Civiles. Y estaban, pues recuerdo una cosa que me pasó, estaban buscando al Comando Madrid de ETA y necesitaban una información que tenía la empresa para la que trabajaba. Y la manera en la que esta gente se expresaba, primero no venía el uniforme, claro, ninguno de los dos, la manera en la que te planteaban las cosas, la manera en la que el trabajo que estaban haciendo, el perfil humano que había ahí, dije, esto es muy interesante y no lo está contando nadie. Entonces, bueno, yo con los 4 mimbres que tenía de mi conocimiento profesional, y bueno, pues hombre, soy licenciado en Derecho, soy abogado, he ejercido la abogacía, sé cómo funciona el procedimiento penal, los guardias civiles son, mis personajes son agentes de policía judicial, su trabajo es para los jueces, todos ellos son empleados, bueno, empleados de los españoles, ¿no? Pero trabajan para los jueces, ellos trabajan para los jueces y la labor de la policía judicial está toda orientada al proceso penal. Entonces, bueno, pues tener formación jurídica me ayudaba a no meter la pata en todo eso. Pero digamos que yo no tenía la proximidad con la gente que hacía este trabajo, ¿no? Salió la primera novela que yo hice con Prudencia, con una trama muy sencillita, con unos personajes también que intenté trabajar más su aspecto de individuos que su aspecto de guardias civiles, una operación en la que tenían que ir encubiertos, por lo que bueno. Y empezaron a llamarme guardias civiles. Empezaron a llamarme guardias civiles y a ofrecerse con una generosidad verdaderamente que yo me he encontrado en pocos otros ámbitos de la vida, me he movido en muchos ámbitos de la vida. Bueno, en ese momento me llamó este que mencionaba antes, que hoy es mi amigo. Es mi amigo, pues que llevamos 20 años hablando y viene a cenar a mi casa y voy a cenar a la suya. Y, bueno, pues se me acercó así, leyó la primera novela y le llamó mucho la atención que alguien se hubiera fijado en ellos y me dijo, pues yo te cuento todo lo que quieras. Y empezó a contarme y a contarme, a contarme. Claro, desde la segunda, sobre todo tercera novela en adelante, pues yo realmente soy un privilegiado, pero un verdadero privilegiado, porque es que tengo amistad, tengo a tiro de móvil y a tiro de trato diario a personas que llevan 35 años haciendo esto, 35 años sentándose delante de alguien para averiguar si ha matado a su mujer, si ha matado a su hijo, si ha matado a sus socios, si ha matado... Y además, aprendiendo a ver cómo alguien empieza a delatar que sí lo ha hecho, aunque te esté diciendo que no, ¿no? Hay gente que lleva 35 años tratando con personas que les mienten. Es lo fundamental del investigador criminal, ¿no? Y ahora todo eso está lleno de percepciones que yo he tenido el privilegio de que esta gente, con una generosidad absoluta, compartiera conmigo. Y luego en el año 2010, pues yo saqué un libro sobre la historia de la Guardia Civil, pero ya confieso que yo al principio empecé por la Guardia Civil porque me parecía un personaje interesante porque era original y porque no estaba trillado y porque yo no partía de ninguna admiración ni decía la Guardia Civil ni de la Guardia Civil, ¿no? Sencillamente me llamaba la atención que eran unos personajes que no existían en la ficción y que era un reto hacerlos existir, ¿no? Pero cuando empecé a conocerlos más y demás, me empezaron a surgir preguntas, ¿no? Dije, ¿y esta gente por qué es así? ¿Por qué es así? Porque son extraterrestres. O sea, la sociedad española son extraterrestres. ¿Qué es el español? Pues tiende a escurrir el bulto siempre que puede, a aprovecharse de algo si hay ocasión, a sacrificarse lo justo. Si con una chapuza vale, pues hago la chapuza, ¿no? Esto es todo lo contrario.